Pensamientos que se cruzan en nuestro mundo interior. Tenemos una amplia gama de pensamientos. Hay pensamientos que son razonables y razonados, es decir, hay pensamientos que yo los genero con el ejercicio de mi razón, como la especulación, por ejemplo, o el raciocinio, y que yo voy manejando esa actividad interna de mis pensamientos. Soy consciente y activo mi libre albedrío en el ejercicio de pensar. Ahora, hay una gran cantidad de pensamientos que pasan por nuestro mundo interior que no son generados por mi libre albedrío necesariamente, sino que son el resultado de sentimientos, de funciones de nuestro mundo inconsciente, de situaciones no resueltas, de heridas, de traumas, que se retraducen en pensamientos obsesivos, pensamientos apasionados, pensamientos sinuosos, locos, irracionales, no queridos. Entonces, uno tiene que conocer el origen, los modos, las maneras de pensamientos y el fin, el objetivo, a dónde me lleva a conocerse en su dinámica subjetiva, en su idiosincrasia de pensar. Por ejemplo, ¿qué predomina más en mi mundo interno en esta etapa de la vida? El pensamiento reflexivo, el pensamiento de ejercicio consciente y querido, en mi libre albedrío de razonar, o los pensamientos, los famosos logismoides de la espiritualidad primitiva cristiana, los pensamientos apasionados, los pensamientos infantiles, los pensamientos generados por los sentimientos y generadores de sentimientos a su vez, es decir, los desbocados, los infantiles. ¿Qué predomina? ¿Cuál es mi idiosincrasia de pensar? Por ejemplo, yo personalmente, cuando tengo una situación difícil y estoy sufriendo, y a lo mejor se me suma el enojo por algún motivo, a mí el enojo me sube a la cabeza, o la situación me sube a la cabeza. Entonces empiezo a pensar. Y si está ligado a un problema, mi dinámica es pensar para encontrar una solución. En otros momentos de mi vida, a lo mejor era pensar para encontrar un culpable, para descargarme, para no sé, ¿cierto? Pero uno, a partir del autoconocimiento, de conocer cómo son sus pensamientos, cuál es el porcentual mayor de la tendencia, de mi forma de pensar, uno puede ir ajustando y teniendo el mejor control de aquellas cosas que piensa. Claro, porque uno puede estar en una situación difícil, por ejemplo, y se puede activar, y otras personas se bloquean, otras personas se le activa la imaginación, los sentimientos, o se ponen a hacer cosas, es decir, se le activa la tendencia volitiva, ¿cierto? Cuando uno ha trabajado y se conoce y ha trabajado, entonces puede ir ajustando bien su dinámica de pensamiento. Por ejemplo, si tiene una gran actividad racional, entonces lo más probable es que tenga insomnio. Y si aprende a controlar y a encauzar bien sus pensamientos,
va a poder controlar su insomnio. Va a decir, hasta acá llegamos, cortamos, se terminó la calecita, pero ¿por qué uno puede decir se terminó la calecita? Porque es querida, porque yo la estoy activando hasta donde yo quiero. No es que me domina a mí, que gira y gira y gira como un pensamiento obsesivo, por ejemplo, sino que uno puede llegar a tener el control de esa forma. El autoconocimiento, es decir, conocer, ponerle un nombre e ir modificándolo a medida que uno va creciendo. Claro, muchas veces pasa que uno al no conocerse daña el cuerpo mismo, ¿cierto? Bueno, si vos no conoces, no tenés instrumentación. Claro, que empezar a cargar el cuerpo. No tenés instrumentación, entonces es cualquier cosa. Claro. No manejas vos, sino de manera. El autoconocimiento está ligado a la superación de la ignorancia, está ligado a la información, está ligado a la formación, y ahí abre caminos y puertas para que uno pueda acceder a la madurez, al autodominio, al crecimiento. Pero si vos no superás la ignorancia, ignorás, no estás informado, no sabes qué es, ¿sobre qué vas a trabajar? Es cierto, Dios trabaja en tu vida, pero acá Dios quiere que vos colabores activa y conscientemente en tu crecimiento, no que Él tenga que hacer toda la tarea, ¿no? Cortar, estirpar el cáncer, cerrar la herida, curar todo y consolarla, ¿no? Lo mismo pasa con los sentimientos, emociones y las pasiones. Sentimientos, emociones y pasiones. De la misma manera, la imaginación es un nivel relativamente autónomo del pensamiento. Relativamente autónomo, ¿por qué? Porque uno se imagina muchas cosas que no se quiere imaginar, ¿no es cierto? Y aunque no las quiera imaginar, muchas veces se las imagina. Entonces tiene una cierta autonomía. Los sentimientos igual, hay muchas cosas que uno siente y que no las quiere sentir y sin embargo las siente, ¿cierto? Por lo tanto, el sentimiento tiene una cierta autonomía. Esa autonomía, esa cierta autonomía o falta de control, digamos, ¿de dónde viene? Uno puede llegar a controlar su imaginación, completamente. Puede llegar a controlar sus sentimientos. La pregunta sería ¿por qué uno tiene que controlar sus sentimientos? ¿Qué es ansiedad de controlarlo todo, no? Dejarte sorprender por la vida también. Pero de todas maneras, tiene que haber un cierto autocontrol que no sea una imaginación caótica, tan viva y tan loca que afecta tu ejercicio reflexivo, de tu razón, o tus sentimientos tan dispares y tan desubicados que te afectan en tu manera de vivir, de relacionarte con los demás. Los sentimientos pueden brotar, como tienen cierta autonomía, la imaginación y los sentimientos están muy relacionados al mundo del inconsciente y a las heridas, los traumas, la neurosis, las taras, están muy relacionados, de tal manera que cuando aparece un fenómeno relacional estimulante, a mi trauma o a mi herida genera inmediatamente imaginación o sentimiento, pero primero, después se convierte en pensamiento. Yo veo a una persona que habla igual, se le parece, tiene la modalidad, etcétera, etcétera, de alguien que me hizo mucho daño a mí, lo más probable es que si yo no tengo resuelto ese trauma en mi proceso interno, primero no lo conozco, no lo tengo identificado, nunca lo trabajé, lo más probable es que cuando me relacione con esa persona
En vez de relacionarme con esa persona que se llama Juan de los Palotes, yo me voy a relacionar de manera imaginaria con aquella persona que me hizo aquel daño, ¿no? Y voy a generar una especie de confusión, no sé si es él o no es él, en mis sentimientos, ¿no? Yo sé que no es él, pero en lo que siento, en lo que me imagino, se me entremezclan las cosas. Entonces, uno tiene que llegar a controlar eso. Juan de los Palotes es Juan de los Palotes y no es fulano de tal, no es Miguel de los Palotes que me hizo daño. Entonces, uno tiene que llegar a esa claridad en sus sentimientos, en su mundo imaginativo, que brotan de nuestras vidas. Y conocerse a sí mismo nos permite hacer ese trabajo. Si yo sé que tengo una herida relacionada con un fulano de tal que me hirió y tiene estas características, yo las conozco mi herida, entonces cuando me encuentre con alguien que se le parece y que tiene actitudes similares, etcétera, etcétera, yo voy a tener una postura diferente a que si no me diera cuenta, si no lo conociera. Si no conociera ese trauma, esa herida, ¿no es cierto? Entonces voy a tratar de ajustarme a la realidad como es y no a subjetivizar la realidad en función de mi herida, que esa es la gran tentación, ¿no es cierto? Transferir a otra persona sobre otro y cometer moralmente una grave injusticia porque esa persona no tiene nada que ver con mi herida, yo le estoy poniendo encima mi herida y mi suceso traumático sobre esa persona. La persona no entiende nada, ¿cierto? ¿Y todo eso por qué? Y porque no hizo un proceso interno de autoconocimiento en ese campo. Y no puedo manejar mis sentimientos, mis emociones y mis pasiones. También es posible, ¿por qué no? Es posible, por una capacidad que tiene la psique humana de poder percibir esas pulsiones que brotan, positivas o negativas, que brotan de nuestro mundo inconsciente. Uno diría, bueno, percibir, si las percibís, ya no es inconsciente, es consciente. Entonces no estás hablando del mundo del inconsciente. Sí, ¿por qué no? O sea, uno las puede pasar al consciente al hacer un trabajo de autoconocimiento, ir madurando en el crecimiento de su conocimiento, de sus sentimientos, emociones, pensamientos, y teniendo un cierto autocontrol sano y maduro, puede llegar a poder autopercibirse en sus mecanismos inconscientes e ir corrigiéndolos. Si uno tuvo una herida grave, no sé, en su primera infancia, lo más probable es que le afecte en su adultez. Y esa herida, obviamente, que queda muchas veces marcada en nuestro mundo inconsciente, impulsa con sentimientos de muerte, de oscuridad. Y uno puede ir dándose cuenta. Por ejemplo, no sé, una persona que tiene la tendencia a verduguear a los demás, que es medio osado, entonces esa realidad puede brotar de una herida profunda que pudo haber tenido en su historia personal, que a lo mejor él la conoce sus mecanismos y puede ir ajustando en la vida esa tendencia que tiene de castigar a los demás e ir apuntando hacia una misericordia y una madurez de respeto y de la diferencia del otro. ¿Entiendes, no? Sí. Uno puede sentir esta tendencia, pero por autoconocimiento la puede ir modificando sobre la vida. La tendencia a lo mejor la va a tener siempre porque tiene la herida, ¿cierto? Y esa herida puede ser muy profunda.
pero él la puede, gracias al autoconocimiento, la puede ir modificando en su manera de relacionarse con los demás. Entonces deja de ser verdugo quizás en muchas cosas. Esa cambiar la actitud de la sí, la actitud y la acción. Pero a lo mejor le acompaña lo mismo la tendencia y él se da cuenta de sus pulsiones inconscientes, ¿no? Pero uno puede llegar a esa madurez, se puede llegar. No es fácil, pero se puede llegar. Lo mismo con los talentos, con las genialidades. Todos, sin excepción, todos tenemos talentos y genialidades. Muchas de ellas potenciales y otras actualizadas. Es decir, uno se da cuenta de su talento, de su genialidad y la deja salir, la convierte en servicio y la comparte socialmente con los demás. Al compartirla, los demás se van dando cuenta y van percibiendo ese talento y esa genialidad. Entonces finalmente explosiona en una carisma, en una genialidad. Un carisma otra cosa. Más religioso. Tenemos a Messi, le tenemos a Maradona, le formó su carisma, ¿no? Pero Messi todavía lo tiene. Y después, por esto termino esta parte, terminamos. Lo que yo siempre llamo los 7 elementos de la vida humana. Los 7 elementos de la vida humana que nos acompañan durante toda nuestra trayectoria de vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y tenemos constante interacción con esos 7 elementos de la vida humana. ¿Se acuerdan? Dios, la familia, el trabajo, el tiempo libre, la amistad, la soledad, la pareja. Depende del estado de vida. Entonces, el autoconocimiento está muy correlacionado con estos 7 elementos de la vida, donde uno se transparenta y al mismo tiempo recibe experiencia de vida, trabajo, en amistad, en pareja, en tiempo libre, en soledad. Esto de alguna forma es lo que llevamos en nuestra idiosincrasia y que uno tiene que ser consciente de estas realidades, ponerle un nombre, trabajarlas y ir modificándolas en su lado bueno y ir tratando de mermar y de disminuir el lado negativo y oscuro. Cuando eso se da, entonces aparece la madurez y el instrumento de madurez es el autoconocimiento. Vamos.